muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar aquí para presentar una temática tan importante, una temática muy cara a nuestros investigadores aquí de la Universidad Federal Fluminense en Río de Janeiro, sobre la preservación de los archivos y el aseguramiento de la información y la transparencia. Pues he preparado una presentación, la misma está compartida en la nube, en esta dirección, que podéis pues descargarla, hacer comentarios, y estaré tanto yo como mi equipo de investigación para intentar contestar todas sus preguntas. En un primer momento me es muy importante pues sacar la función social de los archivos y de los archiveros. Justamente en un momento como ese es que consideramos que los ambientes digitales son sensibles, que los documentos de archivos son complejos y específicos, que necesitan cuidados especiales. Eso sí, que no se puede tratar un documento digital, un registro, una información digital, pues como tratábamos los documentos analógicos. Cada vez más producimos documentos de archivo digital, pero sin requisitos, sin archivamiento, sin una preservación y sin garantía de seguridad para los ciudadanos. Pues eso está en contra de un régimen de información que vemos hoy en la sociedad, que está basada pues en fake news, de negacionismo científicos cada vez más, de revisionismo histórico, pues de posverdad. La pregunta más importante que hacemos es, ¿cómo estamos preservando nuestros archivos digitales? ¿Qué estamos haciendo? Y para eso voy a hacer dos reflexiones. Una sobre los productores y otra sobre los preservadores. Cuando hago los productores, estoy hablando de los ciudadanos, de las instituciones, de instituciones públicas, de instituciones privadas. Y cuando hablo de preservadores, estoy hablando de instituciones que son especializadas en custodia, en cotejar los documentos, en preservar los archivos históricos, el archivo del ayuntamiento, el archivo central de una institución. Pues estos productores cada vez más producen documentos de archivos sin requisitos. Cada vez más estos productores no archivan más. O sea, que el imperativo jurídico de archivar, está archivado este documento, pues en los documentos digitales casi que no funciona más. Nosotros solo tagueamos, nosotros solo ponemos un metadato que dice que está archivado. Eso pues me gustaría a provocarlos que indaguen, que pregunten a un tribunal de justicia si los expedientes judiciales sí que están archivados de verdad, o si solamente están con una tag, una etiqueta o un metadato que dice que está archivado. Eso, perdón, pero es mentira. Estamos mintiendo para el colectivo de la sociedad. ¿Y eso por qué? Porque archivar es muy importante para la sociedad. Hay un acuerdo entre las instituciones, entre la administración pública y los ciudadanos de que es un documento archivado. Un juez, cuando dice archívese, ese documento será archivado con una custodia archivística, pues por un preservador. No está funcionando así, y eso nos pone los pelos en punta, porque es muy peligroso, porque los documentos de archivos hoy por hoy que están siendo producidos están en las instituciones productoras, no presupone una custodia archivística. Eso quiere decir que no serán transferidos a los archivos históricos, a los archivos municipales, a los archivos nacionales, a los archivos generales de la nación, y eso pues nos supondrá un problema muy serio de seguridad jurídica, porque la investigación de las fuentes primarias de aquí a 10, 20, 30 años, pues haremos en los productores
con documentos sin seguridad jurídica. Entonces, eso es algo que necesitamos recuperar. Pues vamos ahora a en el segundo punto, que son los preservadores. O sea, las instituciones archivísticas, los archivos históricos, los archivos nacionales, etc. En un primer momento, pues no hay una conexión digital prioritaria con los productores. Estamos hablando de documentos digitales, ¿no? Si estamos hablando que el colectivo de la sociedad está produciendo cada vez más documentos digitales, pues yo, preservador, necesito ofrecer una infraestructura para recibir estos documentos por transferencias primarias y secundarias para su custodia y preservación. Eso no está ocurriendo, pues cada vez más investigamos archivos históricos de varios países y vemos que los archivos no están recibiendo documentos digitales. Los documentos digitales o documentos electrónicos están quedándose en los productores, cada vez más sensibles, cada vez más fragilizados. Enfocamos única y exclusivamente en el modelo analógico, o sea, por presupuesto, por equipo, por un prejuicio de la administración pública que cree que los archivos históricos estarán solo para documentos analógicos y no más para los documentos digitales. Pues eso es una equivocación muy, muy seria. No ofrecemos custodia ininterrupta de documentos digitales. Isso é muito importante. Vou entrar nesse tema, pois, de seguida, creio que nas próximas diapositivas. A custódia ininterrupta é muito importante porque o documento digital, havia comentado antes, que é complexo e específico. Pois, se são complexos e específicos, que é um princípio científico, necessitam de um cuidado especial, de uma custódia ininterrupta. O que quer dizer isso? Que es una línea ininterrumpida que en donde los documentos digitales deberán caminar en todo su ciclo de vida y que se saca de esta línea, pues puede hacer cambios. Miren, con todo lo que había comentado antes, pues con posverdad, con problema de autenticidad, etc., imaginen con poder sacar un documento de esta línea ininterrupta, cambiarlo y devolverlo a esta línea que es la custodia, como si fuera auténtico. Pero la verdad es que no es más auténtico. Además, no ofrecemos los repositorios archivísticos digitales confiables para la preservación permanente. Eso es muy preocupante para todos nosotros. ¿Qué más? La otra constatación es que vivimos en un mundo de transformación digital sistémica. Y que esta transformación digital sistémica tiene dos lugares muy comunes. O sea, que o nos vamos para una innovación sostenida, que es basada en ciencia, en normas, en requisitos, en principios, o vamos para una disrupción tecnológica, que es un producto nuevo, más sencillo, más económico, y no es lo que nos gustaría cuando hablamos de documentos, de archivos que deberían ser auténticos, preservables y accesibles a lo largo del tiempo. Pues en eso necesitamos una reflexión muy seria, aún más en este escenario de pandemia y en que cada vez más las administraciones quieren transformarse digitalmente, que la digitalización está ahí, que la transformación digital es una política de Estado, pero necesitamos hacer un hincapié que debería ser una innovación sostenida, garantizando la preservación. Pues fuimos buscar pues todos los referenciales necesarios para garantizar la seguridad jurídica. Esto es lo más importante, la preservación, el acceso y la seguridad jurídica. Porque senão os cidadãos estarão em uma situação de insegurança jurídica, de perigo, de que os documentos, de que su vida que está reflejada em los archivos não estará segura. Ou seja, alguém pode cambiar um registro de posse de tierra, um direito
y los derechos humanos, pues cada vez más importante que tengamos los documentos auténticos y preservables, los documentos digitales ahora. Pues nos vamos a la cadena de custodia. Pero no solo este abordaje del derecho, de la ciencia del derecho, pues interdisciplinaria los archivos, interdisciplinaria la historia, filología, etcétera, etcétera, etcétera. No, porque en este abordaje se pensaba solo con la cadena de custodia en la prueba, no en todos los documentos, en la prueba criminal, en la prueba de laboratorio. Pues vamos a mejorar este concepto. Es una cadena de custodia que está enfocada en cada documento. ¿Y eso por qué? Porque la sociedad ha cambiado, porque nuestras informaciones registradas, manifestadas en un soporte, que son los documentos, han cambiado. Ahora producimos documentos digitales. La mayor parte de las administraciones públicas en Brasil y en Latinoamérica está ocurriendo lo mismo. Las administraciones quieren cada vez más producir documentos digitales que necesitan cuidados especiales. Chain of Custody, la cadena de custodia. Y esta cadena de custodia fue resignificada en consecución de los documentos digitales, porque si son complejos y específicos, necesitan cuidados especiales para tal. O sea, si los documentos tienen complejidad y si los documentos digitales tienen especificidad, necesito de un cuidado especial. Entonces, ¿para qué sirvo de prueba? Un registro sobre mi vida, un historial clínico, pues cualquier documento fuente de prueba, para que sirva, para que aún siga sirviendo de fuente de prueba, de testimonio, de memoria, de patrimonio, de garantía de derechos y de la ciudadanía plena, debe ser mantenido auténtico a largo del tiempo. Isso quiere decir que auténtico es necesario que sea controlada la transmisión a largo del tiempo, la preservación pues, y su custodia. Pues son tres elementos muy importantes: transmisión, preservación, custodia. Isso quer dizer que se transmite um documento, uma transferência, uma transmissão, um protocolo que não está muito controlado, este documento deixa de ser, pues, auténtico. Não serviria mais como fuente de prova. Se não garantizo o segundo elemento, a preservação, este documento acessível a largo del plazo, a largo del tiempo, pues perderia a autenticidade. E de la mesma forma, a custodia. Una línea ininterrupta a largo del tiempo, un cuidado con los documentos, una custodia archivística preservada. Y si los documentos digitales, pues, son complejos, son específicos, esta custodia también es especial. Un otro elemento para que estos documentos sigan siendo auténticos y fuente de prueba, que sejam mantenidos confiáveis. A confiabilidade está atrelada à produção dos documentos, seja de los documentos nato digitales ou de la digitalização. Ou seja, quando digitalizo um documento, um processo de sacar uma foto de um documento, pois tenho que controlar esta confiabilidade, mas não só, tenho que controlar também, pues, a autenticidade, la transmisión, la preservación y la custodia. Eso quiere decir que no basta con digitalizar, firmarlo digitalmente, garantizo la confiabilidad. Y dejar esto, pues, en un disco duro, pues, en una pasta compartida, pues, no perderé la autenticidad. Y la autenticidad quiere decir transmisión, preservación a largo del tiempo y custodia. Estamos hablando que cuando digitalizo un documento, pues debo de controlar la producción de la digitalización y también la custodia. Debo digitalizar y enviar esta digitalización para un ente, para un preservador, para un archivo, para alguien que va a se responsabilizar por esto, por la transmisión,
por la preservación, por la custodia. O sea, tanto para los documentos originales como para los representantes digitales. O sea, quando saco foto de um documento analógico, não tenho um documento digital. Eu tenho um representante digital. Outra constatação, pois, muito importante sobre a autenticidade. Por primeiro, a autenticidade é na qualidade do documento, ser justo aquele que ha sido produzido. A autenticação pues, é totalmente distinta, é uma declaração de autenticidade. Isso quer dizer que quando saco uma foto de um documento, quando digitalizo, eu não tenho um documento autêntico, porque é uma qualidade. Tenho uma autenticação, porque hago uma firma digital, um certificado digital. Isto é uma declaração por alguém que está autorizado para tal. Lo declaro autêntico, é uma declaração, é uma autenticação. No lo transformo em um documento autêntico. O resultado é um documento autenticado. Então, que necessitamos diferenciar isso. Que é um documento autêntico, que é o que queremos, que é um documento autenticado. Miren que he dejado um pouquinho mais abaixo. Os documentos autênticos são muito mais cuidados com custódia, transmissão, preservação. Os documentos autenticados, pues, incluso poderia ser um documento falso, que um servidor lo declara, hace uma declaração de autenticidade e não lo transforma em um documento autêntico. Só terá uma declaração de autenticidade. Pues seguimos com a cadena de custódia. Aí está um modelo, é um modelo pues, computacional, foi necessário para todo isso. Essa é a publicação de Interpares, o projeto mais importante do mundo da cadena de preservação, que está muito atrelada e ajuda com a cadena de custódia. A cadena de custódia é este conceito de uma linha ininterrompida ao largo do tempo, pues, de los documentos. A cadena de preservação são estes controles, ou seja, é mais tecnológica, é mais técnica, não é conceptual, é um modelo computacional que está enfocado em controlar, em registrar todo o que ocorre com um documento. Pues esta cadena de preservação, a Chain of Preservation, já está implementada em sistemas especializados em garantir custódia. É isso que vamos tentar chegar, que os documentos digitais necessitam de sistemas com requisitos. Não basta dizer que lo ponemos em la nube, necessita ser uma nube com requisitos. Que requisitos? Estos de manutenção da cadena de preservação e da cadena de custódia. Então, temos uma ruptura paradigmática, ou seja, uma cadena de custódia digital arquivística especialíssima, ou seja, para os documentos de arquivo que são complexos e específicos. E aí está o judiciário. Isso é uma notícia deste portal brasileiro, que é o consultor jurídico, o conjur.com.br, é muito importante, é muito referenciado por o direito aqui em Brasil, por a área de direito, e que diz que incluso os e-mails, ou seja, os correios eletrônicos, para que sirvam como fuente de prova, necessitam de uma cadena de custódia. Porque um correio que lo salvamos, lo gravamos em USB ou em um portátil, não quer dizer que é autêntico, porque não tem uma cadena de custódia, porque não está arquivado, não está preservado. Ou seja, que devemos, com os documentos digitais, nos preocuparmos com a preservação, com a cadena de custódia. Porque se não hacemos isso, alguém pode cambiar este correio, este e-mail, e poner algo que não era verdadeiro, que era falso. Imagine hoje com essas tendências cada vez mais de fake news e etc. É uma questão epistémica. Necessitamos controlar esta linha ininterrupta. Aqui só é posto, pois, um cenário normativo e legal de Brasil.
Isso quer dizer que no futuro, não deveria ser hoje, não, hoje, que as transferências deveriam ser por paquetes seguindo um modelo internacional, uma norma internacional. Aí está a norma, o modelo OAIS, Open Archival Information System. Esta norma é um estándar internacional ISO 14721, que quer dizer que os documentos estarão em paquetes. Paquete de submissão, paquete de arquivamento, paquete de disseminação. E quando se solicita um desarquivamento, pues está aqui. O paquete IP, que está arquivado, vuelve a ser um paquete ZIP de submissão. Está desarquivado, não está sobre a custódia arquivística. Pues podría ser una pregunta si los que están asistiendo ahora, pues alguien de los archivos, cuál archivo, cuál archivero, cuál profesional que está trabajando en los archivos que tiene sobre su custodia paquetes archivísticos según la norma internacional. O cuál archivo que está recibiendo para su custodia documentos digitales que han sido produzidos por sua administração, ou seja, por suas secretarias, por suas oficinas, por suas secretarias de Estado, secretarias municipais, etc. Pues, muito raríssimos casos, incluso em Brasil. ¿Por quê? Porque não estamos mais arquivando e a sociedade não sabe disso. A sociedade imagina que os documentos históricos, os documentos permanentes, os documentos de guarda longa estarão arquivados e preservados. Pues não, necessitamos recuperar isso. Estamos falando de uma autenticação arquivística e de uma cadena de custódia digital, ou seja, uma informação preservada sobre o documento e seus cambios que demonstram que um dado específico estava em um determinado estado em uma fecha e hora. Aqui está uma citação de Luciana Durante, especialista, uma das especialistas mais importantes no mundo sobre autenticação arquivística. Aí, he traído alguns conceitos sobre cadena de custódia. Aqui um conceito muito importante que nos deixa muito evidente que estamos vivendo em um mundo digital de los documentos e que no mundo analógico, como estava aqui, serviria só com sacarmos os documentos analógicos de um produtor para um preservador. Agora não, agora necessitamos de uma cadena de custódia digital arquivística e que as coisas estão andando, pois Portugal tem seu arquivo nacional digital. Estados Unidos tem seu arquivo nacional digital, Espanha, Austrália, etc. E esta pergunta devemos fazer para todo o coletivo da América Latina de igual forma. Brasil está começando. Como estamos todos os outros arquivos de América Latina com os arquivos históricos nacionais, os arquivos estatais, os arquivos municipais? E os níveis como estão? Miren que é muito importante a custódia. É muito importante que um documento que haya sido na Secretaria de Saúde tenha uma cadena de custódia ininterrompida hasta sua preservação e que estejam arquivados. Miren que estamos falando agora de gestão de dados, pois agora com a pandemia está muito evidente que os documentos são os dados, que a informação está em dados e que necessitamos fazer arquivamento de dados, arquivamento sob uma custódia com preservação, porque senão se cambiam estes dados e não teremos autenticidade. Uma cadena de custódia que não haya sido interrompida, uma unbroken chain of custody. Aí mais um referencial muito importante. Aqui uma notícia sobre como garantizar a cadena de custódia para os e-mails e as migrações de arquivo. Pues poderia perguntar muitíssimo mais para todos vosotros, pues estáis preservando os sitios web
são documentos de arquivos e necessitam ser preservados. Estás preservando os tweets, estás preservando suas redes sociais, estás arquivando ou estás imaginando que a custódia será por um ente externo como o internet dos Estados Unidos ou o arquivo.pt de Portugal, que tem alguns robots que passam por la web e que sirvem captando sítios para hacer preservação. Isso não está sobre a custódia da instituição, ou seja, não estão custodiando e preservando dentro da instituição. Aí está uma lei brasileira, é só para comentar, é a lei 6341 do ano passado, que diz que o direito pensava com custódia solo com a prueba científica, com a prueba laboratorial, de laboratório. Pues agora não, agora estamos falando de uma cadena de custódia, pues, de qualquer elemento imaterial, registrados eletronicamente, pues, contenido de charlas telefônicas, transmissão de e-mails, mensagens de voz, fotografias, sitios web, todo isso deve de ser contemplado com uma cadena de custódia, porque senão não serão autênticos. E os cidadãos vão argumentar que esse documento não ha sido garantizado bajo uma cadena de custódia. E quando começaram a ocorrer os sinistros relacionados aos documentos de arquivo nato digitais, quando alguém cambiar um documento de 10, 20, 30, 40 anos atrás, pues vamos atrás de la diplomática digital e de la ciência forense digital, que são nossos referenciais mais importantes. Pues necessitaremos recuperar normas, padrões, modelos, requisitos, políticas, e se a custódia se ha hecho com profissionais com formação sólida. Para isso, chegamos a la preservação digital sistêmica. É uma preservação total, é uma preservação desde a produção hasta a preservação, ou seja, hasta os preservadores, com transferências seguras, sem romper esta linha que estamos falando. É uma preservação que não é como hacíamos antes, uma preservação em que poderíamos, por exemplo, bajar um sonido que estava em la nube, bajar um vídeo, cambiarlo de formato, porque os formatos se tornam obsoletos, com o sonido MP3, que já não está mais atual, já está caducado e necessitamos cambiarlo de formato. E se eu hago aqui em mi desktop, em mi ordenador, pues puedo cambiar este documento. Esto não está mais para a preservação sistêmica. A preservação sistêmica deve de ser hecha por um sistema com requisitos, ou seja, os repositórios arquivísticos digitales confiáveis. Com esta norma, com uma norma internacional, aí está a norma que havia comentado, o estándar ISO 14721, é o estándar mais importante de preservação. Isso quer dizer, um fotógrafo quer fazer preservação, pois deve consultar essa norma. Um advogado deve de consultar um arquivo de igual, pois um especialista em direitos humanos, de igual forma. Todos os especialistas que querem uma preservação digital sistêmica devem de considerar que temos um ambiente de produção, um ambiente de preservação e um ambiente de transparência, de acesso, de transparência ativa, e que os documentos passarão por esta linha ininterrupta que é a cadena de custódia digital arquivística. Aqui he puesto alguns referenciais para a produção de documentos digitais. Brasil tem o EARC Brasil, Estados Unidos tem o DOD 5015, a União Europeia o MOREC, e aqui em América Latina temos o conceito de SGDE, as guias de implementação de sistemas de gestão de documentos eletrônicos, e
el referencial de preservación. Miren que esto es la producción y manutención mientras estos documentos sean administrativos. Pero el archivamiento, los preservadores, deben estar bajo un repositorio archivístico digital confiable. Brasil ha elaborado una resolución de su Consejo Nacional de Archivo, la resolución 43 del CONARC, Consejo Nacional de Archivo, y que ha definido como repositorio archivístico digital confiable. Pues es justamente lo que está aquí, es aplicar la norma. O sea, el judiciario brasileño necesita archivar sus expedientes judiciales digitales en este ambiente, en un ambiente de protección, en un ambiente de preservación, con requisitos, con normas, con una custodia archivística que garantiza la seguridad jurídica para los ciudadanos. Y el acceso, pues volvemos a la norma. Mire, si tengo una plataforma de transparencia, una plataforma de acceso, esta plataforma no puede ser más pues cualquier sitio web. No puede ser una página web que pongo los documentos y imagino que nadie lo va a cambiar, que nadie va a adulterar esos documentos a lo largo del tiempo. Hoy, de aquí a 10 o 50 años. Pues no puede ser más. La plataforma archivística de acceso y difusión ahora tiene requisitos. Aquí están algunos softwares libres que podéis bajarlo. Pues el ICA-Atom yo haría un destaque especial para este, porque es el más conocido mundialmente. Aquí en Brasil está muy difundido, se utiliza mucho en Canadá, en Europa, Estados Unidos no tanto, Estados Unidos un poquito más, Archivist Toolkit, este tercero, Archives Space es otro. Pues son todos libres, son softwares que puedo bajar, utilizarlo en un portátil, en mi desktop, o institucionalmente en un gobierno, en un país, en un archivo nacional. ¿Qué requisitos son necesarios? Pues una autenticación referenciada al RDC-Archi, al repositorio archivístico digital confiable. Porque la plataforma, esta plataforma de acceso, que es esta tercera aquí, no tendrá el documento original. El documento original estará aquí en el paquete AIP de archivamiento. Porque el original, según las normas, no se va a la web. Porque en la web no conseguimos garantizar la autenticidad. Y es por eso que hay una caja aquí, pues una caja protectora de la norma. Quiere decir que la custodia sirve para proteger, para mantener estos documentos auténticos a largo del plazo, a largo de su ciclo de vida. Pues volvemos allá. Debe de tener una navegación pues multinivel de sus fondos, de sus subfondos, de sus series y de sus tipos documentales. Debe de mantener una relación de organicidad. Debe de aceptar variados formatos. Debe de soportar metadatos archivísticos como la ISAT-RE, como la ISAAR, como la ISDIA, como la ISDF, la norma para las autoridades archivísticas, para la custodia, para la definición de función. Todo eso está aplicado en estas plataformas libres que los archivos están utilizando y los especialistas están bajando para utilizar porque tienen requisitos. Son plataformas necesarias para garantizar la cadena de custodia y la autenticidad a lo largo del tiempo. Deben implementar el modelo OAIS, o sea, esta norma. O sea, que si no quiero, pues, este software libre, quiero un software propietario, o quiero desarrollar un software en casa, o tengo un software de mi archivo y quiero adecuarlo, sí que lo puedo adecuarlo. No tiene que ser una marca específica. Pues, para eso, pues implemento estos requisitos. Debe de permitir una importación y exportación en formatos interoperables.
debe de permitir la reprobación en caso de que sean invadidos, adulterados. ¿Por qué? Porque los documentos originales están aquí en el IP, en el paquete de archivamiento. Si alguien invade la plataforma de acceso, los originales no estarán allá, los originales estarán bajo mi custodia archivística en un paquete archivístico IP preservado. Esa es una norma internacional, ese es un estándar, esos son softwares libres que implementan eso. Y es esto que estamos esperando que las instituciones pasen a utilizar, y los ciudadanos y los preservadores pasen a utilizar. Que alguien que va a digitalizar documentos, pues utilice plataformas con requisitos, con normas. Debe de ser compatible con otros formatos. Debe de elaborar la producción automática de instrumentos de descripción archivística multinivel. Los guías, los inventarios, los catálogos, las ediciones de fuente, eso todo es funcional, pues, en estas plataformas libres o propietarias. O sea, que no más deberíamos dar acceso de documentos de archivo que deberían de ser mantenidos auténticos, confiables, seguros, en websites, en sitios web que no tienen estas funcionalidades. Ni siquiera a los medios externos USB o ópticos, un disco duro, una base de datos, sin cadena de preservación y cadena de custodia. Pero deberíamos de dar acceso, transparencia, en plataformas archivísticas de descripción, acceso, difusión y transparencia activa de documentos e informaciones. Essas plataformas se pueden bajar libremente a cualquier hora o podéis solicitar que implementem estes requisitos. Aqui estão alguns exemplos de adoção destas plataformas aqui em Brasil. Aqui está a Justiça Federal del Estado de Rio Grande del Sur de Brasil. Aqui está o Arquivo Histórico del Estado de São Paulo. O Arquivo del Estado, pois podeis buscar em português Arquivo Histórico, Arquivo do Estado de São Paulo e ponham a palavra Atom, que é Access to Memory, que é o software livre. Aqui está o Arquivo Histórico do município do Ayuntamiento de Santa Maria, que é um município que tem sua plataforma archivística com estes requisitos. Aqui está de um Instituto Federal de Porto Alegre, de la ciudad de Porto Alegre. Aqui está de los archivos históricos del Centro de Lógica y Epistemología e Historia de Unicamp, de la Universidad de Campinas. Aqui está del Archivo Público del Estado de Rio de Janeiro. Aqui está de la Universidad Federal del Estado de Rio Grande del Sur. Aqui está do Arquivo Histórico Municipal de Caxias del Sur, em Brasil. Pois miren que algumas estão com as direções, ou seja, que podeis apontar diretamente. arquivomunicipal.caxias.rs.gov.br. E são implementados com estes softwares livres, com navegação multinivel, com digitalizações, com natos digitales em cadena de custódia. Pues sigue, pues a Câmara Municipal, ou seja, o Legislativo Municipal de Campinas, a Universidade de Brasília, a Universidade de Ciências da Saúde, esses são arquivos digitales. Aqui está o arquivo digital da Universidade de Rio Grande. São arquivos digitales que estarão assim, com uma navegação multinivel, com seus documentos e com uma autenticação. Ou seja, estamos vendo aqui nesta plataforma todo o que eu comentava antes. Requisitos. Vou ampliar aqui para que podamos ver melhor. Com uma autenticação que é um código, é um hash de autenticação, que poderia ser incluso um blockchain, pero es una autenticación que estas plataformas hacen de forma automática,
para decir que lo que está aquí en una navegación multinivel en sus fondos está preservada en el repositorio archivístico digital confiable. Pues tendremos eso, un sistema de gestión, de preservación, un sistema que guarda, que protege los documentos a lo largo del plazo, en todo su ciclo de vida, y la plataforma de acceso, lo que os he enseñado pues, en 2 diapositivas anteriores, el ICA-Atom, el Atom, no solo el ICA-Atom, que es libre y que es gratuito y que podéis descargarlo, pero puede ser propietario, lo que preferís. Pero necesita tener requisitos, necesita tener cadena de custodia para que garantice la seguridad jurídica, porque nosotros ciudadanos, yo, profesor Daniel, aquí de la Universidad Federal Fluminense, espero que la administración pública esté produciendo documentos sobre mí con requisitos mantenidos, auténticos, bajo una cadena de custodia digital archivística. Com isso, eu quero dizer que a autenticidade arquivística é contextual referencial. Um documento de arquivo, mesmo que autenticado com uma firma digital, deve de garantizar seu contexto, sua organicidade, suas relações horizontais de la organicidade e verticales, ou seja, de la navegação multinivel, bajo um sistema arquivístico digital com requisitos que garanticem sua autenticidade e confiabilidade a largo prazo. Ou seja, os repositórios arquivísticos digital confiável. E o arquivamento necessitamos recuperar. Os arquivos e os arquiveiros contribuem para uma segurança jurídica, com documentos autênticos, confiáveis e preservados. É parte de sua função social que parece que a sociedade não está levando tão em conta hoje todos os segmentos, porque cada vez mais se quer produzir documentos digitais sem segurança, sem arquivamento, sem manter-los autênticos, e os cidadãos não estão sabendo, não sabem de tudo isso. Pois que mais? Estavam em búsqueda de um conceito mais amplo que desse conta de toda esta complexidade, pois a cadena de custódia digital arquivística vamos a cobrar e é muito importante. É um conceito e um princípio arquivístico ante a realidade digital. Necessitamos cada vez mais da produção de documentos de arquivo com requisitos e bajo uma cadena de custódia. Necessitamos de plataformas arquivísticas com aqueles requisitos que garantissem a autenticidade, ou seja, seguindo normas, seguindo a ciência, a investigação. Necessitamos superar a ruptura paradigmática para que podamos fazer uma transição paradigmática para repositórios arquivísticos digitais auditados e certificados. Necessitamos de sistemas de gestão, de sistemas de preservação e de plataformas de acesso. Quando vamos a digitalizar, necessitamos digitalizar e garantizar cadena de custódia, não? Atual, ou seja, moderno, é produzir nato digitales, documentos nato digitales. Todavía a digitalização de documentos sí que é importante, pero não é qualquer digitalização de documento, porque senão entraríamos em inseguridade jurídica. É uma digitalização autenticada bajo cadena de custódia. Uma digitalização que saca seus representantes digitais e que necessitam ser preservadas bajo uma custódia arquivística, uma plataforma, com todo o que he comentado anteriormente, com autenticação, com cadena de custódia, com navegação multinivel, com organicidade, com normas e etc. Pois, na pergunta que os dejo é, vosotros não estáis identificando señales en la sociedad de innovación o tecnologías disruptivas en los archivos. Eso es muy preocupante
porque necessitamos de referencial, necessitamos garantizar a autenticidade, necessitamos garantizar a preservação, e essa é uma função social de los archivos y de los archiveros. Los ciudadanos, pues, acreditan firmemente que los documentos digitales que están siendo producidos sobre su vida sí que están siendo mantenidos auténticos, preservables, bajo cadena de custodia. Por más que el ciudadano no conozca esta terminología, pero se imagina que aplicando todo lo que es necesario para garantizar la seguridad jurídica. Esta pregunta, pues, dejo a todos vosotros que puedan contestarme o hacerme otras preguntas o comentarios justamente sobre eso. Pues vuelvo a agradecer esta invitación. Espero no haber pasado muchísimo del tiempo y estaría a completa disposición para contestarlo y hacer una charla aquí sobre la temática que os he presentado. Muchas gracias.